Bienvenidos a Caminos de Oscuridad, donde relato historias de terror nacidas en el andar de migrantes mexicanos. Te invito a suscribirte para no perderte los relatos que se susurran en los caminos que pocos se atreven a recordar. Relato 1. El Pozo Seco. Soy Luis Hernández, de Tamaulipas. Tengo 36 años. Hace 5 años intenté cruzar la frontera por Texas. Mi grupo era de 12 personas. El coyote se llamaba Tavo, un tipo de unos 50 años que juraba conocer rutas que ni la migra sabía que existían. Había cruzado gente durante más de 20 años, según decía. Tenía la piel curtida por el sol y cicatrices en los brazos que nunca explicó. Nos reunimos en una casa de seguridad en Reynosa. Pasamos 3 días ahí, esperando el momento correcto para salir. La casa olía a sudor y miedo. Todos compartíamos el mismo nerviosismo. Algunos ya habían intentado cruzar antes y los habían regresado. Otros, como yo, era nuestra primera vez. Tavo nos dio instrucciones claras. Nada de celulares prendidos. Nada de hablar fuerte. Si alguien se caía, los demás lo ayudaban, pero no se detenían mucho tiempo. La migra patrullaba constantemente, y cualquier ruido o luz podía delatarnos. Salimos una noche de agosto. El calor del día todavía irradiaba del suelo, como si la tierra misma tuviera fiebre. El aire era denso, difícil de respirar. Caminamos 6 horas sin parar por terreno irregular. Mezquite, nopales, rocas que te torcían los tobillos si no mirabas bien. Todos íbamos agotados, pero nadie se quejaba. Quejas te dejaban atrás. Esa era la regla. Tavo lo había dejado claro. El que no puede seguir el ritmo, se queda. No voy a arriesgar al grupo por uno. Había visto a otros coyotes decir lo mismo y cumplirlo. Sabíamos que no era amenaza vacía. Como a las 3 de la mañana, Tavo nos hizo parar. Levantó la mano. Todos nos detuvimos en seco, respirando agitados. Señaló una estructura a lo lejos. Una torre vieja de metal oxidado que se recortaba contra el cielo estrellado. Es un rancho abandonado, dijo con voz baja. Vamos a descansar ahí hasta que amanezca. Hay un pozo. Podemos llenar las botellas. Necesitan hidratarse bien antes de seguir. Nos acercamos caminando más despacio, con cautela. No sabíamos si había alguien más ahí. Vagabundos. Otros coyotes. O peor, asaltantes que se aprovechaban de los migrantes. Llegamos a las ruinas. Era lo que quedaba de una casa que se había incendiado décadas atrás. Las paredes de adobe estaban derrumbadas. Solo quedaban fragmentos. Las vigas del techo eran esqueletos negros por el fuego, apuntando al cielo como dedos quemados. Había un olor extraño, no solo a ceniza vieja, a algo más, a humedad, a encierro, como si el lugar estuviera sellado de alguna forma. Y en el centro del terreno, casi escondido entre escombros y maleza seca, un pozo, circular, de piedra, sin tapa, sin protección, solo un agujero negro abierto al cielo. Tavo se asomó con cuidado, sacó su linterna, alumbró hacia abajo. El haz de luz se perdía en la oscuridad, sin alcanzar a iluminar el fondo. Sigue teniendo agua, dijo después de un momento. Voy a bajar un balde. Nos acomodamos alrededor del pozo. Algunos se recostaron en las piedras, demasiado cansados para importarles la comodidad. Otros fumaban, aprovechando la pausa. Un par rezaba en voz baja. Yo me senté en una piedra cerca del borde, mirando hacia abajo. El pozo era profundo. Mucho más de lo que esperaba. La luz de la linterna de Tavo no alcanzaba a ver el fondo. Solo oscuridad. Densa. Sólida. Tavo amarró una cuerda a un balde viejo que encontró ahí mismo, medio enterrado en la tierra. Estaba oxidado, pero parecía funcional. Lo bajó despacio, la cuerda chirriando contra el borde de piedra. Escuchamos el sonido distante del balde golpeando agua. Un splash apagado que resonó raro en el pozo. Como si el eco no funcionara bien. Como si el sonido fuera absorbido. Tavo subió el balde con esfuerzo. Agua se veía turbia, café oscuro, con cosas flotando, sedimentos. Tal vez algo más. Déjenla reposar, ordenó. Los sedimentos van a bajar. Después la pueden tomar. No tenemos opción. Necesitan agua o no van a aguantar lo que falta.
Tenía razón. Todos habíamos consumido casi toda nuestra agua. Faltaban horas de camino todavía. Tal vez días, si algo salía mal. Esperamos 10 minutos. Los sedimentos se asentaron un poco. El agua seguía turbia, pero menos. Todos llenamos nuestras botellas del balde. Yo tomé un poco directamente. Sabía rara, metálica, como sangre diluida, como si hubiera estado estancada ahí durante años disolviendo el metal de alguna tubería antigua. Pero tenía sed. Todos teníamos sed. Bebimos. Mientras esperábamos que amaneciera, intentando descansar un poco, uno de los hombres del grupo se levantó. Se llamaba Chente. Era de Michoacán. Un tipo grande, fuerte, que había trabajado en construcción toda su vida. Se acercó al pozo sin decir nada. Se quedó ahí parado mirando hacia abajo. Quieto. Demasiado quieto. Como estatua. Al principio, nadie le prestó atención. Pensamos que solo estaba mirando, descansando de pie. Pero pasaron 5 minutos y no se movió. Ni un milímetro. Chente, ¿estás bien? Le pregunté desde mi piedra. No respondió. Ni siquiera parpadeó. Me levanté. Me acerqué. Lo toqué en el hombro. Su piel estaba helada a pesar del calor de la noche. Se giró lento, como si estuviera bajo agua. Sus ojos estaban vidriosos. Las pupilas dilatadas. Como si estuviera dormido de pie. O drogado. Hay alguien ahí abajo, dijo con voz monótona, sin emoción. ¿Qué? En el pozo. Alguien está llamándome. ¿No lo escuchas? Tabo escuchó la conversación. Se acercó rápido, con expresión preocupada. Chente, aléjate del pozo. Estás cansado. El calor te está afectando. Chente no se movió. Seguía mirando hacia abajo, hacia esa oscuridad que parecía tragarse la luz. Me está diciendo que baje. Continuó con esa voz plana. Que hay una salida por ahí. Un túnel, más rápido que caminar. Dice que puedo llegar en horas, no días. No hay ningún túnel, dijo Tabo con firmeza. Aléjate, ahora. Pero Chente no obedeció. En lugar de eso, empezó a trepar el borde del pozo. Sus movimientos eran mecánicos, automáticos, como si alguien más controlara su cuerpo. Tabo y yo nos lanzamos a detenerlo. Lo agarramos de los brazos. Se resistió con fuerza inesperada. Una fuerza que no debería tener después de caminar 6 horas. Como si algo lo jalara desde abajo. Como si el pozo mismo lo estuviera atrayendo. ¡Déjenme!, gritó de repente con voz que no era suya, más grave, resonante. ¡Tengo que bajar! Entre tres, finalmente lo sujetamos. Lo arrastramos lejos del pozo. Lo sentamos contra una pared caída. Le dimos más agua. Le abofeteamos suavemente la cara. Poco a poco sus ojos recuperaron el enfoque. Parpadeó. Nos miró confundido. ¿Qué pasó? Intentaste meterte al pozo, le dijo Tabo. ¿Qué viste ahí abajo? Chente se frotó la cara. Temblaba. Escuché una voz, clarísima, como si alguien estuviera parado junto a mí, susurrándome al oído. Me decía que bajara, que había una forma más rápida de cruzar, un túnel que atraviesa debajo de la frontera, que sale directamente en Texas, que podía llegar en 2 horas. ¿Viste algo?, preguntó una mujer del grupo. Se llamaba Leticia. Venía de Veracruz. Al principio no, solo escuchaba, pero después, sí, vi a alguien, ahí abajo, en el agua, mirándome, haciéndome señas para que bajara. Tabo se puso serio, más serio de lo que lo había visto en los 3 días que llevábamos con él. Nadie se acerca al pozo, ordenó mirando a todos. ¿Entendido? Nadie, ni siquiera a mirar. El que se acerque, lo dejo aquí. Todos asentimos, pero podía ver en las caras que algunos no entendían la seriedad. Pensaban que Tabo estaba exagerando, que Chente solo había tenido una alucinación por deshidratación. Media hora después, justo cuando empezaba a clarear, Leticia se levantó. Sin decir palabra, se acercó al pozo. Hizo lo mismo que Chente. Se quedó parada mirando hacia abajo, quieta como estatua, hablando sola en voz baja. «Mamá, ¿eres tú?», decía. «¿Viniste por mí?». Corrimos hacia ella. La jalamos antes de que pudiera trepar el borde. Ella también luchó. Gritó. Lloraba. Se retorcía como si la estuviéramos lastimando.
Déjenme. Es mi mamá. Está ahí abajo. Dice que me extraña. Que si bajo, vamos a todas a estar juntas de nuevo. La mamá de Leticia había muerto 2 años atrás. Cáncer. Leticia estaba cruzando para mandar dinero, para pagar las deudas que dejó el tratamiento. Tu mamá no está ahí, le dijo Tavo sujetándola. Lo que sea que viste, no es tu mamá. Poco a poco se calmó, pero seguía llorando, mirando hacia el pozo con expresión desgarradora, como si realmente hubiera visto a su madre ahí, abajo. Tavo ya no esperó más. Decidió que nos íbamos. Ya. Sin esperar el amanecer completo, sin descansar más. Empaquen todo. Nos vamos en 2 minutos. Todos obedecimos rápido. Guardamos nuestras cosas, nos pusimos las mochilas, formamos fila. Tavo contó el grupo, frunció el ceño. Falta uno. ¿Quién falta? Revisamos. Pedro, un chavo de 22 años de Oaxaca, delgado, callado, había estado todo el trayecto sin decir casi nada. ¿Alguien vio a Pedro? Nadie respondió. Miramos alrededor. No estaba. Y entonces alguien señaló hacia el pozo. Ahí. Pedro estaba sentado en el borde del pozo, con las piernas colgando hacia adentro, balanceándolas como niño en muelle, silbando una canción. ¡Pedro! Gritó Tavo. ¡Sal de ahí! ¡Ya nos vamos! Pedro no volteó. Siguió silbando, balanceando las piernas. Tavo se acercó despacio. Yo lo seguí. Pedro, vámonos. Este lugar no es seguro. Pedro finalmente habló, pero sin voltear, mirando hacia abajo. ¿Por qué nos vamos? Si ya estamos aquí, ya llegamos. No llegamos a ningún lado. Estamos en medio del desierto. No, dijo Pedro. Ya llegamos. Hay un camino aquí abajo. Lo veo. Luces, casas, gente. Hay un pueblo entero ahí abajo. ¿Por qué seguimos caminando si ya llegamos? Pedro, no hay nada ahí abajo. Solo agua. Pedro se rió. Una risa rara, aguda. Claro que hay. Están todos aquí. Todos los que cruzaron antes. Todos esperando. Es más fácil. Solo hay que bajar. Y sin más aviso, se dejó caer. Gritamos. Corrimos al borde. Tavo alumbró con la linterna hacia abajo. Pedro estaba ahí, como a 5 metros de profundidad, parado en una saliente de piedra que sobresalía de la pared. No debería haber saliente ahí. El pozo era cilíndrico, liso. Pero ahí estaba Pedro, parado, mirando hacia arriba, sonriendo. Encontré el camino, dijo con voz que resonaba extraño en el pozo. Hay un túnel. Voy a llegar antes que todos ustedes. Los veo del otro lado. Pedro, no hay túnel, gritó Tavo. Súbete. Te voy a bajar la cuerda. Pero Pedro se dio vuelta y empezó a caminar hacia la pared del pozo, como si hubiera una puerta ahí, una abertura. Nosotros no veíamos nada, solo pared de piedra sólida, pero Pedro caminó directo hacia ella y la atravesó, literalmente. Su cuerpo se fundió con la piedra. Desapareció dentro de la pared, como si nunca hubiera estado ahí. Tavo apagó la linterna. Su mano temblaba. ¡Nos vamos!, dijo con voz quebrada. ¡Ahora! ¡Corriendo! No podemos dejarlo. Ya no está ahí. Lo que sea que lo llamó, ya se lo llevó. Y si nos quedamos, nos va a llamar a todos. Nos fuimos. Corrimos por el desierto como si el diablo mismo nos persiguiera. Tal vez algo peor que el diablo nos perseguía. Nadie miró atrás. Nadie habló durante horas. Llegamos al punto de recogida 2 días después. 11 personas, uno menos que cuando salimos. 11 personas traumatizadas, asustadas, sin entender lo que habíamos visto. Reportamos a Pedro como desaparecido. La policía buscó. Enviaron gente al rancho abandonado. Revisaron el pozo. Nunca encontraron su cuerpo. Ni en el pozo, ni en los alrededores. Ni siquiera en el agua. El pozo estaba vacío según el reporte. Seco, sin agua, como si nunca hubiera tenido agua. Pero nosotros habíamos bebido de ahí. Teníamos agua en nuestras botellas todavía. Agua turbia, metálica, real. La policía dijo que probablemente Pedro se desorientó y se alejó. Que tal vez murió en el desierto y los animales se llevaron el cuerpo. Cerraron el caso. 2 semanas después, cuando ya estaba en Houston, trabajando en construcción, recibí un mensaje.
Número desconocido. Luis, soy Pedro. Encontré el túnel, pero no sale a ningún lado. Llevo días caminando. No hay luz, no hay salida. Solo túnel. Ayúdame. Bloqueé el número. Pensé que era una broma de mal gusto. Alguien que se enteró de lo que pasó y quería asustarme. Pero el mensaje seguía llegando, desde diferentes números. Cada día, a veces varios por día. Llevo días caminando. No encuentro la salida. Hay otros aquí, todos perdidos. El túnel sigue, no termina. Ayúdame, Luis, por favor. Cambié de número. Los mensajes siguieron llegando al nuevo. Esto duró 3 años. Cada día, sin falta. Hasta que de repente, hace 2 años, pararon. Así como así, sin explicación. El último mensaje decía: ya no puedo seguir, me voy a sentar. Voy a esperar aquí. Si encuentras el pozo, dile a mi mamá que lo siento. No sé si Pedro encontró la salida. O si sigue ahí, en ese túnel que no existe. Sentado en la oscuridad. Esperando. A veces pienso en volver. En buscar ese rancho abandonado. En mirar dentro del pozo. Ver si Pedro está ahí. Ver si puedo ayudarlo a salir. Pero tengo miedo. Miedo de que si me acerco, yo también escuche la voz. Yo también vea el túnel. Y no pueda resistir la tentación de bajar. Porque cada vez que tomo agua, no importa de dónde, recuerdo el sabor metálico del agua de ese pozo. Y me pregunto si algo de lo que bebimos ese día se quedó en nosotros. Algo que todavía nos llama. Esperando a que regresemos. Chente me escribió hace un año. Vive en Dallas. Me dijo que él también sueña con el pozo. Que escucha la voz llamándolo. Que tiene que hacer esfuerzo para no buscar el rancho y regresar. Leticia no tuvo tanta suerte. Su familia me contactó hace 6 meses, preguntando si sabía algo de ella. Había desaparecido. Dejó una nota diciendo que iba a buscar a su mamá. Sé dónde fue. Y sé que no va a regresar. Relato 2. La foto. Me llamo Gabriela Ruiz. Tengo 31 años. Soy de Puebla. Crucé hace 4 años. Ahora vivo en Denver, Colorado. Trabajo en un hotel limpiando habitaciones. Es un buen trabajo. Paga puntual. Jefa amable. Beneficios básicos. Para alguien que llegó sin nada, es más de lo que esperaba. El hotel se llama Mountain View Inn. Es viejo pero bien mantenido. 3 estrellas. Nada lujoso, pero respetable. La mayoría de los huéspedes son gente de negocios o turistas de paso. Entran, duermen, salen. Rara vez causan problemas. Llevo trabajando ahí desde que llegué a Denver. Mi prima Luisa me consiguió el trabajo. Ella llevaba 2 años limpiando habitaciones y le avisaron de una vacante. Me recomendó. Me contrataron sin muchas preguntas. Eso fue bueno. Todavía no tenía todos mis papeles en orden. Lo que voy a contar empezó 3 meses después de llegar. Era un martes normal. Mi turno comenzaba a las 9 de la mañana. Tenía asignadas 12 habitaciones ese día. La 412 era la octava de mi lista. Llegué como a las 2 de la tarde. Toqué la puerta primero. Siempre tocamos aunque el registro diga que el huésped ya se fue. Nunca sabes si alguien extendió su estadía sin avisar. No hubo respuesta. Usé mi llave maestra. La habitación parecía normal al entrar. 2 camas, baño, escritorio, televisor. Cortinas abiertas dejando entrar luz de la tarde. El huésped había dejado todo ordenado. Las toallas dobladas en el baño, la basura en el bote y $10 en la mesa junto a una nota. Gracias por el servicio. Buen detalle. No todos dejan propina. Guardé el dinero en mi bolsillo y empecé mi rutina. Primero el baño, después cambiar sábanas, luego aspirar, finalmente trapear. Mientras jalaba las sábanas de la primera cama, sentí algo duro entre el colchón y la base. Metí la mano, saqué una foto, tamaño postal, papel fotográfico viejo, a color pero desteñida. Los colores apagados como pasa con fotos de los 90. Era una foto de un grupo de personas. Conté rápido. 20. Todos mexicanos por la apariencia, morenos, rasgos indígenas algunos. Ropa humilde, parados frente a una van, blanca y oxidada. El fondo mostraba un paisaje desértico. Cactus, tierra, cielo azul pálido.
Todos sonreían. O intentaban sonreír. Esa sonrisa nerviosa que pones cuando sabes que estás a punto de hacer algo peligroso, pero necesario. Algunos cargaban mochilas. Otros bolsas de plástico de supermercado, llenas de ropa. Un hombre sostenía una bolsa de tortillería. Una mujer tenía un rosario enrollado en la muñeca. Le di vuelta a la foto. Atrás había algo escrito con pluma azul. La tinta corrida en algunas partes, como si se hubiera mojado. Grupo Marzo 1996. Que Dios nos acompañe. Nogales, California. Mi corazón dio un vuelco. 1996. Marzo. Nogales. Mi tía Sofía había desaparecido en marzo de 1996. Había salido de Puebla con un grupo. Iban a cruzar por Nogales, Sonora, hacia California. Nunca llegó. Nunca se supo qué pasó. La familia esperó meses, años. Contratamos gente para buscarla. Llamamos a consulados, a hospitales, a la Cruz Roja. Nada. Eventualmente la dimos por muerta. Mi mamá nunca se recuperó. Perdió a su hermana menor y ni siquiera pudo enterrarla. Miré la foto de nuevo, más despacio, cara por cara. Y ahí, en la esquina derecha, segunda fila, había una mujer joven. Pelo largo negro, sonrisa tímida, blusa floreada. Se parecía a mi tía Sofía. No, no solo se parecía. Tenía la cicatriz. En la ceja izquierda, una cicatriz pequeña de cuando se cayó de niña. Y el lunar. En el cuello, lado derecho, oscuro. Era ella. Era mi tía. Mis manos empezaron a temblar. La foto se me cayó. La recogí rápido. La miré de nuevo para asegurarme. No estaba imaginando cosas. Era ella, sin duda. ¿Pero cómo? ¿Cómo había llegado esta foto a la habitación 412 de un hotel en Denver, en 2024? 28 años después de que fue tomada. Me guardé la foto. Terminé de limpiar la habitación en piloto automático. Mi mente estaba en otro lado. No podía dejar de pensar en la foto. En mi tía. En cómo había terminado ahí. Esa noche, en mi apartamento, saqué la foto. La puse sobre la mesa de la cocina bajo la luz. La estudié. Busqué cada detalle. Cada pista. Llamé a mi mamá. Eran como las 11 de la noche, hora de México, pero no me importó. Necesitaba hablar con ella. Mamá, mija, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Mamá, ¿tienes alguna foto de la tía Sofía? Hubo silencio. Mi mamá no hablaba de su hermana. Le dolía demasiado. Muy pocas. Las que había se perdieron cuando se inundó la casa. ¿Por qué preguntas? ¿Me puedes mandar alguna por WhatsApp? Aunque sea una. Déjame buscar. Esperé 10 minutos. Mi celular vibró. 2 fotos. La primera mostraba a mi tía de adolescente. Como de 15 años. Uniforme de secundaria. Sonrisa grande. La segunda era de adulta. Fecha en la esquina. Febrero 1995. Un mes antes de que desapareciera. Estaba en una fiesta. Vestido rojo. Pelo suelto. Comparé las fotos con la que había encontrado. Sin duda. Era ella. La cicatriz. El lunar. La forma de sonreír. Era Sofía. Mamá, ¿la tía Sofía viajó con un grupo cuando se fue? Sí. Un coyote juntó como 20 personas. Todos de diferentes lugares. Se conocieron en Nogales. ¿Sabes si alguien más del grupo llegó? ¿Alguien que pudiera decirnos qué pasó? No. Nadie llegó. Todos desaparecieron. Fue un caso grande en ese tiempo. 20 personas. Todas desaparecidas. La policía investigó. Dijeron que probablemente fue el desierto. O asaltantes. Nunca encontraron cuerpos. Me quedé callada. 20 personas. Todas en esta foto. Todas desaparecidas. ¿Por qué preguntas, mija? Por nada, mamá. Solo estaba recordando. Te quiero. Colgué antes de que pudiera preguntarme más. Esa noche, no dormí. Me quedé mirando la foto, intentando entender. ¿Quién la había dejado en la habitación 412? ¿Y por qué? ¿Cómo había llegado esa foto a la habitación 412 de un hotel en Denver, en 2020? ¿Quién la había dejado ahí? Llamé a mi hasta recepción. ¿Me puedes decir quién se hospedó en la 412 anoche? La recepcionista revisó. Un señor. Pagó en efectivo. No dejó nombre real. Solo puso Juan García en el registro. ¿Tienes cámaras? Sí, pero solo guardamos el video una semana.
¿Me lo puedes mostrar? Me mostró. El video mostraba a un hombre mayor, como de 60 años, entrando solo a la habitación, saliendo a la mañana siguiente. No se veía su cara claramente. Usaba gorra. Esa noche miré la foto de nuevo, y noté algo que no había visto antes. Atrás, escrito con lápiz muy tenue, había nombres, pequeños. Al lado de cada persona había un número. Sofía Ruiz, 7. Marco López, 3. Ana Mendoza, 9. Javier Santos, 1. Y así. 20 nombres, 20 números. No entendía qué significaban los números, hasta que conté las personas en la foto. 20. Los números iban del 1 al 20. Un orden, una lista. Busqué en internet los nombres. Sofía Ruiz desaparecida, 1996. Nada. Marco López, desaparecido 1996. Nada oficial. Pero encontré foros, páginas de familias buscando migrantes desaparecidos. Encontré a 3 de los nombres de la foto, reportados como desaparecidos en marzo de 1996. Mismas fechas, mismas rutas. Todos del mismo grupo. El grupo de la foto. Ninguno llegó a su destino. Los 20 desaparecieron. Mi tía era el número 7. ¿Qué significaba? Esa noche soñé con la foto, pero en el sueño, las personas se movían. Me miraban. Abrían la boca como gritando, pero no salía sonido. Y uno por uno, desaparecían de la foto. En orden. Del 1 al 20. Cuando llegaron al número 7, mi tía me miró directo. Movió los labios. No escuché nada, pero pude leer sus labios. Ayúdanos. Me desperté sudando. Agarré la foto. La miré con la luz prendida. Las personas seguían ahí, quietas, sonriendo, como en cualquier foto normal. Pero había algo nuevo. En el fondo de la imagen, detrás de la van, una figura borrosa, como una sombra. No la había visto antes. Estaba segura. La foto estaba cambiando. Decidí investigar más. Busqué información sobre grupos de migrantes desaparecidos en 1996. Encontré un caso. Un coyote arrestado en 1998. Lo acusaban de estafar a migrantes. Cobraba. Los llevaba al desierto. Los abandonaba. Robaba sus pertenencias. Se estimaba que había estafado a más de 50 personas. Varias nunca fueron encontradas. El coyote se llamaba Edmundo Contreras, apodado El Primo. Busqué su foto. La encontré en un artículo viejo de periódico. Era el hombre de la sombra en la foto, detrás de la van, borroso pero reconocible. El Primo había salido de prisión en 2010, por buena conducta. 10 años después de la foto, apareció en mi hotel. ¿Había sido él quien dejó la foto en la habitación 412? ¿Por qué? Esa semana la foto siguió cambiando. Cada día que la miraba, las personas se veían diferentes, más pálidas, más borrosas, como desvaneciéndose, y la sombra del Primo se volvía más clara, más definida, como si estuviera acercándose. El séptimo día miré la foto y grité. Mi tía ya no estaba. Su espacio en la imagen estaba vacío. Solo un manchón blanco donde ella había estado. Uno por uno, los otros también empezaron a desaparecer. En orden, según sus números. Cuando desapareció el número 20, solo quedó la figura del Primo, parado frente a la van, mirando directo a la cámara, sonriendo. Le di vuelta a la foto. Había un mensaje nuevo, escrito con la misma letra que los nombres originales, pero con tinta fresca. Ellos pagaron su cuota. Ahora tú. Quemé la foto esa noche. La vi consumirse en el fregadero de mi cocina. Las llamas eran azules. El humo olía a azufre. Cuando terminó de quemarse, revisé mi celular. Tenía un mensaje. Número desconocido. Era una foto, la misma que acababa de quemar. Pero ahora había 21 personas. Las 20 originales. Y yo, parada en el mismo lugar donde había estado mi tía. Con el número 21 escrito junto a mi nombre. Y atrás de todos, el Primo. Sonriendo. No he vuelto a limpiar la habitación 412. Le pedí a mi jefa que me la quite de mi lista. Me la quitó, pero cada noche, a las 3 a.m., mi celular recibe la misma foto. Actualizada. Cada noche hay una persona menos. Desvaneciéndose en orden. Ya van 18 desaparecidos.
Quedan 3 antes de mí. No sé qué va a pasar cuando lleguen a mi número. No sé si voy a desaparecer como ellos, o si algo peor va a suceder. Lo que sé es que la foto no se puede destruir. Intenté borrarla del celular. Vuelve a aparecer. Cambié de celular. La foto se transfiere sola. Es como si el primo hubiera marcado a todos los que cruzamos. Como si lleváramos una deuda. Y él está cobrando. 1 por 1. 20 ya pagaron. 3 más esperan. Y después vengo yo. Relato 3. El Hotel de Paso. Soy Ramiro Mendoza, de Michoacán. Tengo 38 años. Crucé hace 6 años. Vivo en Portland, Oregon. Trabajo en una fábrica empacando productos. Lo que voy a contar pasó en mi segunda noche en Estados Unidos. Había cruzado el día anterior. El contacto del coyote me dejó en una ciudad pequeña de Arizona. Me dijo que esperara 2 días, que alguien vendría a recogerme para llevarme a Oregon. Me dio dinero para un hotel. No mucho. $50. Suficiente para 2 noches en un lugar barato. Encontré un hotel de carretera. Viejo. Letrero de neón medio fundido que decía Desert Inn, Vacancy. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo 2 carros. Ambos cubiertos de polvo, como si llevaran ahí semanas. La recepción olía a humedad y cigarros. El recepcionista era un viejo flaco con lentes gruesos. Casi no levantó la vista cuando entré. ¿Habitación? Preguntó con voz rasposa. Sí, por 2 noches. $50. Pagué. Me dio una llave, metal viejo, con el número 8 grabado. Planta baja, al fondo. No había elevador. No había más empleados. Solo él. Detrás de un mostrador lleno de papeles viejos y ceniceros sucios. La habitación 8 estaba al final del pasillo. La puerta crujió al abrirla. Adentro olía a moho. Una cama doble con colcha café desteñida. Un televisor viejo de tubo. Un baño con azulejos amarillentos. Me dejé caer en la cama. Estaba muerto de cansancio. Días sin dormir bien. El cruce. El miedo constante. Apagué la luz y cerré los ojos. Me desperté porque escuché voces. Venían de la habitación de al lado. Habitación 9. 2 personas hablando. Un hombre y una mujer. Discutían. No entendía las palabras, pero el tono era claro. Pleito. Después escuché un golpe. Como algo pesado cayendo. Luego silencio. Me senté en la cama. Puse atención. Nada. Silencio total. Intenté volver a dormir, pero no pude. Algo no se sentía bien. Me levanté. Salí de la habitación. El pasillo estaba oscuro. Solo una luz amarillenta al final. Toqué la puerta de la habitación 9. No hubo respuesta. Toqué más fuerte. Nada. Intenté abrir. Estaba cerrada. Regresé a mi cuarto. Me acosté. Cerré los ojos. Las voces empezaron de nuevo. Más fuertes. Ahora no solo discutían, gritaban. La mujer lloraba. El hombre gritaba cosas que no entendía. Otro golpe. Más fuerte, como un cuerpo golpeando la pared que compartíamos. Me levanté de nuevo. Salí al pasillo. Caminé hacia recepción. El viejo seguía ahí, viendo un televisor pequeño. Disculpe, hay mucho ruido en la habitación de al lado. ¿Puede hablar con ellos? Me miró sin expresión. No hay nadie en la habitación 9. ¿Cómo? Estoy escuchando gente ahí. Esa habitación está vacía. Lleva vacía 3 años. Pero escucho voces. Gritos. Se quitó los lentes. Me miró directo. Mire, amigo. Usted escucha lo que quiera escuchar. Pero si yo fuera usted, no tocaría esa puerta. Y no intentaría ver qué hay adentro. ¿Por qué? Porque lo que sea que esté ahí, no le gusta que lo molesten. Regresé al cuarto. Me metí debajo de las cobijas. Intenté ignorar los sonidos. Pero empeoraron. Ahora escuchaba pasos. Alguien caminando de un lado a otro en la habitación 9, arrastrando algo pesado. Como un cuerpo. Después escuché arañazos. En la pared. Uñas raspando el concreto. Me tapé los oídos. No servía de nada. Los sonidos traspasaban todo. A las 3 a.m., los sonidos se detuvieron. Abruptamente. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Silencio total. Me destapé. Respiré. Intenté calmarme.
Y entonces escuché el golpe en mi puerta. 3 golpes. Lentos. Pesados. Me quedé paralizado. Otros 3 golpes. ¿Quién es? Pregunté. Silencio. 3 golpes más. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Miré por la mirilla. No había nadie. Abrí la puerta despacio. El pasillo estaba vacío. Pero en el suelo, frente a mi puerta, había algo. Una mancha, oscura, húmeda. Me agaché. La toqué. Era sangre. Fresca. Formaba un camino. Desde la puerta de la habitación 9 hasta la mía. Como si alguien herido hubiera arrastrado caminando. O algo hubiera sido arrastrado. Cerré la puerta. La aseguré. Empujé la mesa contra ella. Me senté en la cama con la luz prendida. El resto de la noche no dormí. Solo esperé a que amaneciera. A las 6 a.m. salí. Revisé el pasillo. No había manchas. No había sangre. El piso estaba limpio. Como si nada hubiera pasado. Fui a recepción. El mismo viejo estaba ahí. Me quiero cambiar de habitación. ¿Por qué? Pasó algo anoche. En la habitación 9. Había sangre. El viejo suspiró. Le dije que no se metiera. No me metí, pero algo vino a mi puerta. ¿Abrió? Sí. Entonces lo invitó a pasar. ¿Qué? Lo que está en la 9 busca salir. Busca nuevos cuartos, nuevas personas. Cada vez que alguien abre su puerta después de escucharlo, le está dando permiso. ¿Permiso para qué? Para quedarse con usted. Sentí frío. ¿Cómo me lo quito? No se quita. Ahora va con usted. Donde sea que vaya. Está mintiendo. Se encogió de hombros. Váyase entonces. Vea si no me cree. Me fui. Salí del hotel. Caminé a una gasolinera. Llamé al contacto. Vino por mí esa tarde. Me llevó a Portland. Pensé que el viejo estaba loco, que solo quería asustarme. Pero esa noche, en mi nuevo apartamento en Portland, a las 3 a.m., escuché los golpes. En mi puerta. 3 golpes. Lentos. Pesados. Y cuando miré por la mirilla, no había nadie. Pero en el piso había una mancha oscura. Húmeda. Sangre. Han pasado 6 años. Los golpes no paran. Cada noche. Cada lugar donde vivo. No importa cuántas veces me mude. A las 5:03 a.m. 3 golpes. Nunca vuelvo a abrir. Aprendí. Pero sé que está ahí. Esperando. Paciente. Porque yo abrí la puerta. En la habitación 8 del Desert Inn. Y le di permiso de seguirme. Para siempre. Relato 4. La tienda. Me llamo Carmen Ibarra. Tengo 33 años. Soy de Guerrero. Llevo 4 años en Sacramento, California. Trabajo en una lavandería. Vida tranquila, sin problemas. Hasta hace 8 meses. Iba caminando a mi casa después del trabajo. Era tarde, como las 10 de la noche. Normalmente tomo el bus, pero ese día salí temprano y decidí caminar. Son solo 20 minutos. Pasaba por una calle que conozco bien. La he recorrido cientos de veces. Pero esa noche noté algo diferente. Había una tienda que nunca había visto antes. Estaba entre la tintorería y el restaurante chino. Una tienda pequeña, ventana con vidrio opaco. Letrero arriba que decía Artículos del Sur. Raro. Esa pared siempre había estado vacía. Estaba segura. Me acerqué, miré por la ventana. Adentro había estantes, productos, dulces mexicanos, galletas, sodas, cosas que no se encuentran fácil por aquí. La puerta estaba abierta. Entré. Olía a canela y tamarindo, como las tienditas de mi pueblo. Sentí nostalgia inmediata. Había un señor detrás del mostrador. Mayor, como de 70 años. Bigote blanco. Camisa de cuadros. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Caminé entre los pasillos. Todo era mexicano. Mazapanes, pulparindos, paletas de tamarindo, refrescos de vidrio, pan dulce en bolsas. Incluso tenían veladoras de santos. Agarré unas cosas. Llevaba meses sin comer dulces de casa. Pagué. ¿Hace cuánto abrieron?, pregunté. Hace mucho, dijo el señor con una sonrisa. Pero no todos la encuentran. ¿A qué se refiere? A que la tienda solo aparece para cierta gente. Pensé que era un comentario raro, pero no le di importancia. Tal vez un eslogan.
una forma de hablar. Salí con mi bolsa. Seguí caminando a casa. Comí los dulces. Sabían exactamente cómo los recordaba. A la semana siguiente, volví a pasar por la misma calle. Quería comprar más. Pero la tienda no estaba. La pared entre la tintorería y el restaurante estaba vacía. Como siempre. ¿Me había confundido de calle? Caminé de regreso. Revisé. Era la misma calle. El mismo lugar. Pero no había tienda. Pregunté en la tintorería. Disculpe, ¿había una tienda aquí al lado? ¿Aquí? No, esta pared siempre ha estado vacía. Pero yo compré ahí hace una semana. La señora me miró raro. No hay nada ahí, señorita. Salí confundida. Me lo había imaginado. Pero tenía los dulces. Los había comido. Eran reales. Un mes después volví a pasar por ahí. De noche. A la misma hora. La tienda estaba de vuelta. Mismo letrero. Mismo vidrio opaco. Misma puerta abierta. Entré. El mismo señor, detrás del mostrador. Buenas noches, señorita Carmen. Me detuve. No le había dicho mi nombre la vez pasada. ¿Cómo sabe mi nombre? Todos los que entran aquí tienen nombre. Y todos tienen una razón. ¿Qué razón? Están buscando algo de casa. Y aquí lo encuentran. Miré los estantes. Ahora había más cosas. No solo dulces. Había cosas personales. Fotos enmarcadas, ropa, juguetes viejos. Objetos que parecían ser de décadas atrás. Caminé entre los pasillos. Y entonces lo vi. En un estante al fondo había una foto enmarcada. Era de mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, yo. Tomada en 2010. En mi pueblo. La misma foto que yo tenía en mi apartamento. ¿Cómo tienen esto? Pregunté. El señor sonrió. Ya le dije. Tenemos lo que la gente busca. Pero esta foto es mía. La única copia está en mi casa. ¿Estás segura? Agarré la foto. La miré de cerca. Era idéntica. Mismo marco. Misma mancha en la esquina donde se había mojado una vez. Esto no puede ser. Llévela si quiere. Sin costo. No, esto es muy raro. Me voy. Dejé la foto. Salí de la tienda casi corriendo. Esa noche, revisé mi apartamento. Busqué mi foto familiar. No estaba. Había desaparecido del lugar donde siempre la tenía. Regresé a la tienda al día siguiente. De día. No estaba ahí. Solo la pared vacía. Esperé a la noche. Volví a las 10. La tienda apareció de nuevo. Entré. Vengo por mi foto. El señor asintió. Me la dio. ¿Por qué tienen mis cosas? Porque las dejó atrás. Cuando cruzó, dejó muchas cosas. Y nosotros las guardamos. No entiendo. Todos los que cruzan dejan algo. Familia, recuerdos, pedazos de sí mismos. Esta tienda los guarda. Para cuando quieran recuperarlos. ¿Y qué precio tiene recuperarlos? Su sonrisa se amplió. Eso depende de qué tanto quiera recordar. Agarré mi foto. Salí sin pagar. Cuando llegué a mi casa, la foto estaba de vuelta en su lugar original. Como si nunca hubiera desaparecido. Pero en mi bolsa, traía otra foto. La que había agarrado de la tienda. Eran la misma, excepto por un detalle. En la foto de la tienda, yo no estaba. Mi familia estaba completa. Pero mi cara había sido borrada, como si nunca hubiera estado en la imagen. Desde entonces, he vuelto a la tienda varias veces. Cada vez que voy, hay más de mis cosas. Ropa que dejé en México. Cartas que escribí y nunca mandé. Objetos que perdí hace años. Y cada vez que tomo algo, una parte de mí desaparece de algún lado. La última vez que fui, había un espejo. Me miré. Mi reflejo estaba borroso, como desvaneciéndose. El señor estaba detrás de mí. Ve, está recuperando lo que dejó, pero también está dejando lo que recuperó. No quiero seguir viniendo aquí. Entonces no venga, pero las cosas van a seguir desapareciendo, porque ya abrió la puerta, ya vio lo que guardamos, y ahora la tienda sabe dónde está. No he vuelto, pero cada noche, cuando paso por esa calle, la tienda está ahí, esperando, con más cosas mías, con más pedazos que dejé atrás, y sé que eventualmente voy a entrar de nuevo, porque hay algo ahí que todavía quiero recuperar. Algo importante, aunque signifique perder lo que soy ahora. Porque a veces, lo que dejamos atrás pesa más que lo que construimos adelante.
y la tienda lo sabe. Relato 5. El túnel. Soy Alberto Chávez, de San Luis Potosí. Tengo 42 años. Crucé hace 7 años por un túnel clandestino en Tijuana. Era parte de un grupo de 15 personas. Pagamos $10,000 cada uno. El túnel, nos dijeron, era seguro, rápido, salía directo en San Diego. El coyote se llamaba Martín. Tipo serio, 50 y tantos años. Nos reunió en una casa en una colonia pobre de Tijuana. Nos explicó las reglas. El túnel mide 800 metros. Tarda 20 minutos cruzarlo caminando. No hay luz. Van a usar linternas. Van en fila. No se separen. No se detengan. Si alguien se cae, lo levantan y siguen. ¿Entendido? Todos asentimos. La entrada estaba en el sótano de la casa. Una trampilla en el piso. Martín la abrió. Abajo se veía oscuridad total. Y una escalera de metal que bajaba. Yo voy adelante. El último cierra la trampilla desde adentro. Síganme. Bajamos uno por uno. La escalera tenía como 20 escalones. Al fondo, un túnel de tierra compactada. Techo bajo, como 1,5 metros. Teníamos que caminar encorvados. Hacía calor. Olor a tierra húmeda. A encierro. Martín empezó a caminar. Lo seguimos. Nuestras linternas iluminaban solo 1 metro adelante. El resto era negro. Los primeros 10 minutos fueron tranquilos. Solo el sonido de nuestros pasos. Respiraciones. Alguien tosiendo. Entonces la persona adelante mío, una mujer llamada Rosa, se detuvo. ¿Qué es eso?, susurró. ¿Qué cosa? Eso, en la pared. Alumbré donde señalaba. En la pared de tierra había algo tallado. Rayones, como hechos con uñas o con piedra. Palabras. No salgan. Regresen. Están mintiendo. Martín escuchó que nos habíamos detenido. Regresó. ¿Por qué paran? Le mostramos las palabras. Son de otros grupos. Gente que se asustó. Ignórenlas. Sigan. Continuamos. Pero más gente empezó a notar cosas. Más mensajes tallados en las paredes. Túnel sin salida. Nos dejaron aquí. Ayuda. Y fechas. 2009, 2011, 2013, 2015. Martín, ¿qué significan las fechas?, preguntó alguien. Nada, graffiti. Sigan caminando. Pero su voz sonaba diferente, nerviosa. 20 minutos pasaron. Deberíamos haber llegado, pero el túnel seguía. Igual, infinito. Martín, dijiste 20 minutos. A veces tarda más, depende del paso del grupo. Seguimos otros 10 minutos. El túnel no cambiaba. Mismas paredes de tierra, mismo techo bajo, mismo calor sofocante. Alguien empezó a entrar en pánico. Esto no es normal. Llevamos media hora. Deberíamos haber salido. Cálmense, ya casi llegamos. Pero Martín también se veía preocupado. Sacó su celular. Sin señal. Obvio. Estábamos bajo tierra. Seguimos. 30 minutos. 40. 50. El túnel no terminaba. La gente empezó a gritar. ¡Nos estás mintiendo! ¡Este túnel no sale a ningún lado! Martín se detuvo. Se giró hacia nosotros. Escuchen, algo está mal. Este túnel debería haber terminado hace tiempo. Vamos a regresar. ¿Regresar? Sí. Volvemos a la casa. Busco otro túnel. Nos regresamos, caminando en dirección opuesta. Otros 20 minutos. 30. 40. No encontramos la escalera. No encontramos la entrada. El túnel seguía en ambas direcciones. Infinito. Alguien empezó a llorar. Estamos atrapados. Martín intentaba mantener la calma, pero se lee. Notaba el miedo. Tiene que haber salida. Sigamos buscando. Caminamos en una dirección durante horas. Nada. Regresamos en la otra. Nada. El túnel era un loop. O se extendía infinitamente. No había salida. No había entrada. Las linternas empezaron a fallarles. Las baterías se agotaban. Una por una las luces se apagaban. Cuando quedaban solo 3 linternas funcionando, alguien gritó. ¡Ahí! ¡Hay algo adelante! Todos corrimos. En el piso había algo. Una mochila. Vieja. Polvorienta. La abrimos. Adentro había ropa. Botellas de agua vacías. Una identificación. La foto mostraba a un hombre joven. El nombre decía, Mario Vega, 2011. Una de las fechas talladas en la pared. ¿Este hombre estuvo aquí?,
preguntó alguien. Y nunca salió, dijo otro. Martín aventó la mochila. Sigamos. Tiene que haber salida. Pero encontramos más mochilas, más identificaciones, más personas que habían entrado a este túnel y nunca habían salido. 2009, 2011, 2013, 2015, años de gente atrapada, muerta, desaparecida. Íbamos a ser los siguientes. Una de las mujeres se dejó caer. No voy a seguir. Voy a Maitz a esperar aquí. Alguien tiene que venir, eventualmente. No puedes quedarte sola, dijo Martín. No me importa, no puedo seguir caminando. Otros empezaron a sentarse también. Rendidos. Sin esperanza. Yo seguí con Martín y 5 personas más. Caminamos. Y caminamos. Sin saber cuánto tiempo pasaba. Las linternas se apagaron todas. Quedamos en oscuridad total. Caminábamos tocando las paredes, siguiendo el túnel, sin rumbo real. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí. Horas, días. Se pierde la noción. Hasta que mi mano tocó algo diferente. No era tierra, era metal. Frío. ¡Aquí hay algo!, grité. Tanté. Era una escalera, de metal. Subiendo. Subimos sin pensar. Arriba había una trampilla. La empujé. Se abrió. Salimos a una bodega vacía. Luz del sol entraba por ventanas rotas. Estábamos en un edificio abandonado. Éramos 4. Martín. Yo. Y otros 2. 11. Se habían quedado en el túnel. Salimos del edificio. Estábamos en San Diego. Habíamos cruzado. ¿Pero a qué precio? Reportamos a las autoridades. Les dijimos del túnel, de la gente atrapada. Buscaron. Encontraron la entrada en Tijuana. Encontraron la salida en San Diego. Pero no encontraron a nadie adentro. El túnel estaba vacío. Sin mochilas. Sin identificaciones. Sin los 11 que dejamos atrás. Como si nunca hubieran existido. O como si el túnel los hubiera absorbido. 7 años después, sigo teniendo pesadillas. Sueño que sigo en el túnel, caminando, en oscuridad, sin salida. Y a veces, cuando despierto, tengo tierra bajo las uñas, como si realmente hubiera estado ahí, arañando las paredes, buscando salir. El túnel nunca me dejó realmente. Sigue conmigo, esperando a que regrese. Relato 6. El rastro. Me llamo Mónica Paredes. Tengo 28 años. Soy de Chiapas. Crucé hace 3 años. Vivo en Seattle. Trabajo en una cafetería. Es un buen lugar. Gente amable. Propinas decentes. Hace 6 meses, empecé a notar algo raro en mi camino al trabajo. Caminaba la misma ruta todos los días. 4 cuadras desde mi apartamento hasta la cafetería. Siempre pasaba por las mismas calles. Los mismos edificios. Todo familiar. Pero un día vi algo nuevo. En la banqueta. Una marca, dibujada con gis rojo. Era un símbolo que no reconocí. Como una X con un círculo alrededor. Pequeño. Casi imperceptible. Si no hubiera estado mirando al piso, no lo hubiera visto. Seguí caminando. 2 cuadras adelante, había otra marca. Misma. X con círculo. Gis rojo. Y otra media cuadra. Después. Y otra. Formaban un camino. Hacia la cafetería. Pensé que era algún código de trabajadores de la ciudad. O estudiantes haciendo arte callejero. No le di importancia. Pero al día siguiente, había más marcas. No solo en mi ruta al trabajo. También alrededor de mi edificio. En la entrada, en las escaleras. Una frente a la puerta de mi apartamento. Alguien me estaba marcando el camino. O marcándome a mí. Le pregunté a mi compañera de trabajo, Ashley. ¿Has visto marcas rojas en las banquetas? ¿Como una X con círculo? No. ¿Por qué? Hay varias en mi camino, desde mi apartamento hasta aquí. ¿Marcas de pandillas? No lo sé, no parecen. Esa noche investigué, busqué en internet. X círculo rojo significado. Encontré algunas cosas. Símbolos de ovo. Códigos de vagabundos de principios del siglo XX. Marcaban casas. Indicaban si era seguro pedir comida. Si había perros. Si el dueño era amigable. Pero esos códigos ya no se usaban. ¿Por qué? ¿Estarían en mi ruta? Las marcas aumentaron. Cada día más. No solo en mi camino al trabajo,
En todos lados donde iba, supermercado, lavandería, parque, siempre había marcas, siguiéndome. Una semana después encontré algo peor. No era solo una X con círculo. Ahora había palabras, escritas con gis rojo. En español. Mónica, 3 años. Estaba escrito en la banqueta frente a mi edificio. ¿3 años? ¿3 años de qué? 3 años desde que crucé. Alguien sabía mi nombre. Sabía que era migrante. Sabía cuánto tiempo llevaba aquí. Me estaban siguiendo. Me estaban marcando. Llamé a la policía. Vino una oficial. Le mostré las marcas. Tomó fotos. Hizo un reporte. ¿Tiene idea de quién podría estar haciéndolo? No. ¿Alguien la ha amenazado? ¿Exnovio? ¿Compañero de trabajo? No, nadie. Vamos a patrullar el área. Si ve a alguien dibujando, llámenos de inmediato. Instalé cámaras en mi puerta. Compré spray de pimienta. Empecé a caminar. Rutas diferentes al trabajo. Pero las marcas me seguían. Aparecían en las nuevas rutas. Como si quien las hiciera supiera exactamente dónde iba a estar yo. Entonces, las marcas cambiaron de nuevo. Ahora tenían fechas. Mónica, 3 años, 15 días. ¿15 días para qué? Una cuenta regresiva. 14 días después. Mónica, 3 años, 1 día. Estaba aterrorizada. No salí de mi apartamento ese día. Llamé a la policía de nuevo. Mandaron a alguien a vigilar mi edificio. Nada pasó. Pero al día siguiente, cuando salí, todas las marcas habían desaparecido. Limpiadas. Como si nunca hubieran existido. Pensé que había terminado. Que quien me seguía se había aburrido. O asustado por la policía. Pero esa noche recibí un paquete. En mi puerta. Sin remitente. Lo abrí. Adentro había fotos. Fotos mías. Caminando al trabajo. Comprando en el supermercado. Sentada en el parque. Docenas de fotos. Tomadas durante semanas. Sin que yo lo notara. Y abajo del todo, una nota. Escrita a mano. En español. Tu tiempo se acabó. 3 años es lo máximo. Ahora tienes que pagar. La policía investigó. Huellas. Cámaras de seguridad. Nada. Quien envió el paquete no dejó rastro. Me mudé. A otro apartamento. Otro vecindario. Cambié de trabajo. Cambié de rutina. Las marcas regresaron una semana después. En mi nueva ruta. Mismos símbolos. Mismas palabras. Mónica. 3 años. Pagado. ¿Pagado? ¿Qué pagué? Entonces empecé a olvidar cosas. Pequeñas. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Qué desayuné? El nombre de mi compañera de trabajo. Después cosas más grandes. Fechas importantes. Cumpleaños. Números de teléfono de familia. Y un día me miré al espejo y no reconocí mi cara. Por un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Estaba perdiendo memoria. Perdiendo partes de mí. Volví a mi apartamento antiguo. Busqué la última marca. Decía, pagado. Entendí. Las marcas no eran amenazas. Eran cobros. Alguien había marcado mi tiempo, aquí. 3 años. Cuando se cumplieron, empezaron a cobrar. ¿Pero cobrar qué? No dinero. Algo más profundo. Memorias. Identidad. Pedazos de quién soy. No sé quién lo hace. No sé por qué. Solo sé que otros migrantes han reportado cosas similares. Marcas rojas. Cuentas regresivas. Y después, olvidos. Como si cruzar tuviera un precio escondido. Un precio que no te dicen hasta que es tarde para pagarlo. Ahora, escribo todo. En cuadernos, en mi celular. Nombres, fechas, recuerdos. Tratando de aferrarme a quien soy. Pero cada día que pasa, los cuadernos tienen menos sentido. Las palabras se vuelven extrañas. Los nombres desconocidos. Y sé que pronto voy a olvidar que alguna vez tuve un nombre. Una familia. Un lugar de origen. Las marcas siguen apareciendo. Pero ahora ya no dicen Mónica. Dicen vacío. Porque es lo que estoy volviendo. Un cascarón. Sin memoria. Sin identidad. Solo otro fantasma caminando por la ciudad. Siguiendo marcas rojas que ya no entiende. Esperando a desaparecer completamente. Relato 7. La fábrica Soy Jesús Mora, de Veracruz. Tengo 34 años. Crucé hace 5 años. Vivo en Detroit, Michigan. Trabajo en una fábrica de autopartes. Turno de noche.
11 de la noche a 7 de la mañana. La fábrica es vieja, construida en los años 50. Ha cambiado de dueños varias veces. Ahora produce componentes para autos. Trabajo en la línea de ensamblaje. Repetitivo, pero paga bien. Somos como 120 empleados en el turno de noche. Mayoría migrantes, mexicanos, centroamericanos, algunos africanos, todos sin papeles o con permisos temporales. La compañía no pregunta mucho. Solo quiere trabajadores. El edificio es enorme. 3 pisos, sótano. Muchas áreas que ya no se usan. Secciones cerradas de cuando la fábrica producía otras cosas. Ahora solo usamos la planta principal. El resto está abandonado. Los primeros meses, todo normal. Llegaba, fichaba, trabajaba, salía, sin problemas. Pero empecé a notar cosas raras. Gente que desaparecía. No dejaban de trabajar. Solo no volvían de los descansos. O iban al baño y nunca regresaban. Sus estaciones quedaban vacías. Le pregunté a mi supervisor, un gringo llamado Mike. ¿Qué pasó con Ramón, el que trabajaba en la estación 12? Renunció. ¿Cuándo? Estuvo aquí ayer. La gente renuncia. Es normal. Pero no era normal. Ramón no había dicho nada. No se despidió. Solo desapareció en su descanso de las 3 de la mañana. Su lonchera seguía en su casillero. Su chamarra, sus cosas. Una semana después, desapareció otra persona. Lucía, una mujer de Honduras. Fue al baño a las 2:30. Nunca regresó. Su estación quedó vacía el resto del turno. Mike dijo lo mismo. Renunció, pero su bolsa estaba en su casillero, con su celular adentro. ¿Quién renuncia y deja su celular? Empecé a llevar cuenta. En 2 meses desaparecieron 7 personas, todas en el turno de noche, todas entre las 2 y las 4 de la mañana. Le comenté a otros trabajadores. ¿Han notado que la gente desaparece? La mayoría no quería hablar. Bajaban la mirada. Seguían trabajando. Pero un compañero, Tomás, de Guatemala, me jaló aparte. No hagas preguntas. ¿Por qué? ¿Sabes qué está pasando? Algunos decimos que la fábrica se los lleva. ¿Qué significa eso? Que este lugar tiene hambre, que necesita trabajadores. Y cuando no hay suficientes, toma los que tiene. Estás bromeando. No pregunto, no investigo. Hago mi trabajo y me voy. Tú deberías hacer lo mismo. Pero no pude dejarlo así. Empecé a observar, a prestar atención. ¿Qué tenían en común los que desaparecían? Todos eran indocumentados. Todos sin familia cercana en Estados Unidos. Todos viviendo solos. Gente que si desaparecía, nadie preguntaría mucho. Como yo. Eso me asustó. Cumplía el perfil. Solo. Sin papeles. Sin familia aquí. Podía ser el siguiente. Decidí investigar. Durante mi descanso de las 3, en lugar de ir a la cafetería, caminé por las secciones abandonadas de la fábrica. Pisos vacíos. Maquinaria vieja cubierta con plásticos. Polvo. Silencio. En el segundo piso encontré algo. Una puerta. Con candado. Pero el candado estaba abierto. Colgando. La abrí. Detrás había una escalera. Bajando al sótano. Bajé. El sótano era frío. Húmedo. Olor a metal oxidado. Había más puertas. Todas cerradas. Menos una al fondo. Entreabierta. Luz salía de ahí. Me acerqué. Miré por la rendija. Era una habitación grande. Con escritorios. Computadoras viejas. Archiveros. Como una oficina antigua. Y había gente. Trabajando. En las computadoras. En silencio. Como 20 personas. Reconocí a algunos. Ramón, Lucía. Otros que habían renunciado en las últimas semanas. Todos trabajando. Sin hablar. Sin moverse más que para teclear. Abrí la puerta completamente. Entré. ¿Ramón? No volteó. Siguió tecleando. Me acerqué. Toqué su hombro. Se giró. Sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera nadie adentro. Me miró sin reconocerme. Ramón, soy Jesús. Trabajamos juntos. No respondió. Solo volvió a su computadora. Intenté con Lucía. Lo mismo. Ojos vacíos. Sin reconocimiento. Solo tecleaban. Miré las pantallas. Estaban en blanco. No había nada. Solo pantallas negras. Pero ellos tecleaban como si vieran algo. Escuché pasos. Alguien bajaba las escaleras. Corrí a esconderme detrás de unos archiveros.
Entró Mike, mi supervisor. Llevaba una tableta. Revisaba algo. Caminó entre los escritorios, verificando a cada persona. Asintiendo. Habló en voz alta. Buen trabajo. Sigan así. 4 horas más y completamos la cuota. ¿Cuota de qué? ¿Qué estaban haciendo? Mike se fue. Esperé. Salí de mi escondite. Intenté despertar a Ramón de nuevo. Le sacudí. Le hablé fuerte. Nada. Como zombie. Programado para teclear en una pantalla en blanco. Salí corriendo. Subí las escaleras. Volví a mi estación. Fiché salida. Me fui a casa. No volví a trabajar ahí. Le dije a Mike por mensaje que renunciaba. No volví a pisar la fábrica. Pero 2 semanas después, recibí un cheque. Por correo. Mi pago final. Con una nota. Jesús, lamentamos tu renuncia. Si cambias de opinión, tu puesto sigue disponible. Siempre necesitamos buenos trabajadores. Mike. Abajo había otra línea, escrita a mano. Especialmente en el sótano. Cambié de ciudad. Ahora trabajo en otra cosa, lejos de Detroit, lejos de esa fábrica. Pero a veces pienso en Ramón, en Lucía, en los otros. ¿Siguen ahí? ¿Tecleando en pantallas en blanco? ¿Y cuántos más han sido llevados ahí? ¿Cuántas décadas lleva pasando esto? La fábrica sigue operando, sigue contratando, sigue haciendo desaparecer gente, y nadie pregunta. Porque los que desaparecen son invisibles, migrantes, sin papeles, sin voz, perfectos para una fábrica que necesita trabajadores que nunca se quejen, que nunca pidan descanso, que nunca renuncien, porque no pueden. Están atrapados, en el sótano, para siempre, trabajando para algo que nunca van a entender, hasta que sus cuerpos fallen, y sean reemplazados por el siguiente. Relato 8. El contrato. Me llamo Arturo Delgado. Tengo 45 años. Soy de Jalisco. Crucé hace 10 años. Vivo en Miami, Florida. Tengo un negocio pequeño. Vendo tacos. Me va bien. Envío dinero a mi familia. Vida estable. Pero hay algo que nunca le he contado a nadie. Algo que firmé hace 10 años. Algo que me persigue hasta hoy. Cuando decidí cruzar, no tenía dinero para un coyote. Normal. Los precios eran altos. 8,000. 10,000 dólares. Yo apenas había juntado 3,000. Un conocido me dijo que había otra forma. Un hombre que ayudaba a cruzar gente sin cobrar adelantado. Te pasaba, y después arreglabas el pago cuando ya estuvieras trabajando. Sonaba demasiado bueno. Pero estaba desesperado. Acepté. El hombre se llamaba Don Refugio. Era mayor. Como de 60 y tantos. Elegante, traje, sombrero. Hablaba pausado, formal. Nos reunimos en un café en Guadalajara. Señor Delgado, entiendo que necesita cruzar. Sí, pero no tengo todo el dinero. No se preocupe, yo no cobro dinero. Entonces, ¿qué cobra? Tiempo. Tiempo. Exacto. Usted me firma un contrato. Yo lo cruzo, y usted me debe 10 años de su tiempo. No entiendo. Sacó un documento. Papel viejo. Amarillento. Letras pequeñas. Dice aquí que yo, Refugio Salazar, acepto transportar a Arturo Delgado a través de la frontera hacia Estados Unidos. A cambio, el señor Delgado me cede 10 años de su tiempo. Estos años serán cobrados al finalizar el periodo acordado. ¿Cobrados cómo? Al cumplirse 10 años desde la firma, usted regresará esos 10 años que le presté. ¿Regresar cómo? ¿Con dinero? No, con tiempo, literalmente. No entiendo. Sonrió. Lo entenderá cuando llegue el momento. Por ahora, solo decida. ¿Firma o no? Leí el contrato. No entendía la mitad. Estaba escrito en español antiguo, con términos legales raros, pero lo esencial era claro. Él me cruzaba. Yo le debía 10 años. Firmé. ¿Qué eran 10 años? Todavía me quedarían muchos después. Don Refugio guardó el contrato. Perfecto. Salimos mañana. Me cruzó sin problemas. Ruta segura. Sin migra. Sin peligro. Como si conociera cada centímetro del desierto. Llegamos a Arizona en 2 días. Su contacto me llevó a Miami. Empecé a trabajar. Ahorré. Abrí mi negocio. Los años pasaron. Construí una vida. Olvidé el contrato. Hasta que hace 6 meses recibí una carta. Remitente. Refugio Salazar. La abrí. Adentro había una nota. Señor Delgado, han pasado 10 años.
Su contrato vence en 6 meses. Prepárese. Sentí miedo. ¿Prepararme para qué? ¿Iba a venir por mí? ¿Qué iba a hacer? Intenté investigar. Buscar información sobre Don Refugio. No encontré nada. Ni registros, ni dirección. Como si no existiera. Los meses pasaron. Cada semana recibía una nueva carta, contando los días restantes. 5 meses. 4 meses. 3 meses. Hace 2 semanas llegó la última. Una semana. Prepárese para cumplir su contrato. Ayer fue el 10º aniversario de cuando firmé. Anoche, a medianoche exacta, algo pasó. Estaba en mi cama, intentando dormir. Escuché la puerta abrirse. No había cerrado con llave, ni candado, pero se abrió sola. Don Refugio entró. Exactamente igual que 10 años atrás. Mismo traje, mismo sombrero, sin haber envejecido ni un día. Se sentó en la silla frente a mí. Cama. Señor Delgado, es tiempo. ¿Tiempo de qué? De cobrar lo que me debe. 10 años. No tengo 10 años para darte. ¿Qué significa eso? Significa que lo que vivió en estos 10 años, ahora me pertenece. ¿Qué? Los recuerdos, las experiencias, todo lo que construyó en esta década. Es mío. No puedes quitarme mis recuerdos. Sonrió. Ya están quitados. Y entonces lo sentí, vacío, como si una parte de mí hubiera desaparecido. Intenté recordar los últimos 10 años. Abrir mi negocio, los clientes, los amigos que hice. Nada. No había nada. Un agujero negro donde deberían estar esos recuerdos. ¿Qué me hiciste? Cobré lo que me debía. 10 años de su tiempo. Ahora son míos. Devuélvemelos. No puedo. Un contrato es un contrato. Usted firmó. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Espera. ¿Y ahora qué hago? No recuerdo nada de los últimos 10 años. Empiece de nuevo, como si acabara de llegar. Quizá esta vez lea mejor los contratos antes de firmar. Desapareció. Desde entonces, es como si acabara de llegar a Miami. Tengo un negocio que no recuerdo abrir. Clientes que me saludan por mi nombre, pero que no reconozco. Una vida que construí, pero que no es mía. Porque esos 10 años ya no me pertenecen. Son de Don Refugio. Y no sé qué hace con ellos. No sé para qué los quiere. Solo sé que hay más gente como yo, que firmaron contratos sin leer, que cruzaron a cambio de tiempo, y que cuando se cumple el plazo, pierden todo lo que vivieron. Somos fantasmas, caminando por vidas que no recordamos construir, atrapados entre dos mundos, sin pasado, sin memoria, solo con un contrato que nos quitó lo más valioso, el tiempo que vivimos, y que ya nunca recuperaremos. 8 cruces, 8 precios. Algunos se pagan con miedo, otros con memoria, otros con tiempo. Pero todos dejan marca. Todos cobran más de lo que prometieron. Y todos recuerdan que el verdadero peligro no está solo en el desierto. Está en lo que espera del otro lado, en las sombras, en los contratos, en las deudas invisibles que nunca terminan de pagarse. Fin.